hágase en mí según tu palabra. Aquí no hablaremos de vidas perfectas ni días sin tormenta. Este es un espacio para encontrar a Dios en medio del caos, de la oscuridad, del estancamiento, de la rebeldía y el silencio, y permitirnos escuchar su voz y sentir su amor. Si alguna vez te has sentido roto, cansado o perdido, este lugar es para ti. Esto es Sí María Podcast. Hello, Hola primita, ¿cómo están? bienvenidos todos y todas. Esto es, dilo tú, María. podcast. Es el primero, Bueno, téngannos paciencia. sí, por favor, es el primer episodio. Estamos muy contentas de iniciar este proyecto. Esperamos que sea edificante para todos y todas las que nos están escuchando. Somos primas, bueno, ya escucharon la introducción. Y en este episodio básicamente les vamos a contar un poquito de nuestro testimonio, del testimonio de mi prima María Camila y de mi testimonio que me llamo, para los que no saben, María Daniela. Y bueno, y esperamos que sea edificante para ustedes. También queremos aclararles que no va a ser el testimonio completo, porque si no, pues de verdad, esto tendría que durar muchísimo. Hemos decidido contar lo que el Espíritu Santo nos vaya poniendo en el corazón. Y también, igual, nuestro testimonio lo seguiremos contando a través de los episodios de este podcast. Igual, si llegan a tener alguna duda, si quieren que profundicemos en algún tema que de pronto vamos a tocar un poco superficialmente, pues nos pueden decir y nosotros hacemos todo un episodio en ese tema que les interese saber un poco más. Perfecto. Sí, básicamente, pues están empezando ustedes con nosotros. Esto es algo muy nuevo y viene desde las ganas de querer repartir lo que hemos vivido y esta caminata con Dios, y nos hemos dado cuenta que entre más hablamos, más nos conocemos entre mi prima y yo, aunque pues nos hemos conocido toda la vida, pero uno se distancia, cada una está en su cosa, nos volvemos a unir y nos damos cuenta que estamos pasando por cosas muy parecidas, obviamente cada una en su propia manera de vivirlo, y dijimos, bueno, aprovechemos esto para, de pronto hay mucha gente allá que está pasando por lo mismo o ha pasado por lo mismo que hemos pasado y que seguimos viviendo, y qué bueno pues que de pronto lo que hablemos aquí te sirva a ti. Así es. Listo. Igual, quiero que iniciemos orando. Si quieres, yo lo inicio y luego tú haces la oración que Dale. tú siempre haces. ¿Listo? Entonces, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Em, Señor Jesús, te pedimos humildemente que en este momento venga tu Santo Espíritu, que sea el Espíritu Santo entrando a nuestros hogares, quedándose en nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo iluminándonos, porque este proyecto es por y para Él. Que sea nuestra Madre María, la patrona de este podcast, también sosteniéndonos, cubriéndonos con su santo manto, y que toda interferencia sea destruida, que todo problema que quiera aparecerse sea destruido para la gloria de Jesús, que sea nuestro Señor Jesucristo blindándonos de todo mal y peligro, que sea blindando nuestras familias, nuestros hogares, nuestros corazones, y que todo sea siempre para la gloria de Él, que es nuestro todo y que es el dueño de este proyecto. Amén. Padre, tú delante de nosotros, nosotros detrás de ti, nada malo nos ha de pasar. Ojos malos no nos miren, oídos malos no nos oigan, manos malas no nos toquen, pies malos no nos sigan. Si alguna sentencia se presentara en contra nuestra, se revoque en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno. Listo, perfecto. También queremos contarles
aquí un secreto que ya no va a ser secreto, y es que antes de iniciar el podcast, igual ya hicimos una oración muy bonita que a medida de los episodios se las vamos a compartir, que es una invocación al Espíritu Santo. Y bueno, ya, con eso ya podemos iniciar. Entonces, que todo sea para la gloria de Jesús y también para nuestra patrona, la Virgencita María. Bueno, yo quiero contarles de mi testimonio. Probablemente esto lo va a escuchar mucha gente que no nos conoce y sería maravilloso si Dios permite que suceda eso. Como ya lo dijimos, bueno, lo vuelvo a decir, mi nombre es María Daniela Núñez López, ahí completo. Soy colombiana, nací en la ciudad de Cali, igual que mi prima, las dos somos colombianas, las dos nacimos en Cali. Y mi familia está conformada por mi mamá, que es colombiana, mi papá, que es argentino nacionalizado paraguayo, mi hermano y yo. Ese es mi círculo familiar. De ahí en adelante ya está la familia de mi mamá y la familia de mi papá y somos primas porque mi mamá es hermana del papá de Cami. Entonces ahí viene nuestra conexión en cuanto a lo familiar. Crecí en una familia católica, algunos practicantes, otros no tanto. Estudié la mayor parte de mis estudios, lo hice en un colegio católico y en ese colegio tuve muchas experiencias, pero las más bonitas y con lo que decidí quedarme es con el hecho de que al ser un colegio católico, ahí empezó mi relación con Dios. Obviamente desde casa, porque mi mamá ha sido muy, muy creyente, mi abuelita también, que en paz descanse, pero digamos que mi relación con Dios empieza como a formarse entre lo que yo veía en casa y lo que sucedía en mi colegio, que al ser un colegio tan católico, pues obviamente teníamos clase de religión, ahí pude hacer mis sacramentos, hice mi primera comunión, me confirmé. Entonces siempre estuve, digamos que muy pegadita a Dios. De hecho, cuando hice mi primera comunión, fue como para ese momento de mi vida, era como el mejor día de mi vida, poder recibir a Cristo en la comunión. Y fue un día muy especial y nunca de hecho voy a olvidar al sacerdote que se volvió mi mejor amigo, el sacerdote pues de mi colegio. Tengo recuerdos de en el colegio ser una niña, eh, tuve todas las etapas. Fui una niña un poquito inquieta, no era la más traviesa, pero llegué a hacer mis travesuras. Después tuve una etapa en la que me portaba muy bien, era muy aplicada, pero lo que se mantenía, y eso lo comparto con mi prima, es que no me iba muy bien en el colegio, no, no se me daban los números, jamás, siempre perdía todo lo que tenía que ver con números, en eso nos parecemos. Total. Eh, y me iba bien, pero en lo que tenía que ver con humanidades, en español, en ciencias sociales, bueno, todo lo que literatura, bueno, español, lo que tenía que ver con letras me gustaba, pero todo lo demás no me gustaba. Entonces, mi época del colegio tuvo momentos de ser una época linda, pero cuando paso a este colegio católico, la cosa cambia, o sea, porque entro a un salón donde yo era la más chiquita, era la menor, y eso me trajo consecuencias, porque en cierta etapa del colegio empiezo a tener bullying, a recibir bullying, que en ese momento no se usaba la palabra, Ujú. pero la verdad fueron años complejos porque yo todo lo viví en silencio, yo nunca le conté a mis papás, mi papá por su trabajo, él era futbolista y después técnico de fútbol, y por su trabajo él no podía ser un papá presente porque tenía que estar
pues trabajando, viajando, en concentración, bueno, en fin. Entonces, yo todos esos momentos difíciles los vivía sola. Yo no contaba absolutamente nada. Y obviamente eso tuvo consecuencias en mi adolescencia. Empecé a ser rebelde, porque obvio en el colegio me hacían bullying, no tenía como dos amiguitas nada más. Entonces empecé a volverme un poquito, yo digo un poquito, la verdad no tanto, pero sí empecé a ser muy rebelde sin causa, eso lo tengo claro, porque era sin causa. Y esos años del colegio claramente me formaron, me di cuenta que era una niña que tenía mucho carácter, que tenía mucha personalidad, aunque me hacían bullying y en ese momento, digamos que el bullying que me hacía, no me quiero detener mucho en este tema, pero el bullying que me hacía no era tan fuerte como lo es lamentablemente hoy en día, pero era un bullying enfocado precisamente, era extraño porque yo tenía mucha personalidad y no me parecía a las demás. Entonces, como no me parecía, por eso me hacían bullying. Sí. Pero yo igual seguía con mi personalidad. O sea, eso no hacía que yo cambiara o que yo me volviera como ellas, no. O sea, yo seguía igual con mi carácter y mi personalidad. Yo quiero como hacer una pregunta así rapidita y pues no nos tenemos que morar mucho en el tema, pero sí me entra la curiosidad de, obviamente pues tú estudiaste y todo o sea, tu vida escolar, pero ¿tú crees que de pronto hubiera sido diferente en un colegio mixto? De pronto sí hubiera sido diferente, la verdad. Sí, tal Porque vez no había hubiera mucho tenido juego, más. mucha competencia, siendo todas mujeres. Sí, sí, la verdad sí. No, y después a través del tiempo me empecé a dar cuenta que tenía mucha más facilidad para tener amigos hombres, entonces Ujú. probablemente en un colegio mixto hubiera tenido por fin amistades, Sí. que no las tenía, pues al estar en un colegio solo de mujeres. Pero bueno, quiero como, o sea, quise contar esto porque hay algo de mí que siento que ya se van a dar cuenta ya después todo lo que viví, pero siento que esto fue fundamental en mi vida y que Dios lo usó para protegerme de muchas cosas que iban a venir en el futuro. Ujú. El hecho de tener tanto carácter y tanta personalidad, porque en ese momento del colegio, digamos que mi refugio era teatro. O sea, yo hice música, cantaba, bailaba, actuaba, pero donde realmente encontré mi lugar fue en el teatro. Entonces, esa era mi manera. Mis dos lugares de refugio era ir al oratorio a estar con Dios, desahogarme, contarle lo que me pasaba, cómo me sentía, que me sentía sola, que sentía, o sea, solo tenía dos amigas. em, y no le contaba nada a mi mamá. Entonces, como esa soledad, mi refugio era el oratorio del colegio, y mi refugio era las clases de teatro, específicamente las de teatro. Ujú. Entonces, en esos dos lugares yo me sentía cómoda y sentía que eran mi lugar seguro. Desde muy chiquita quise ser actriz. O sea, desde los 11 años ya empecé a decirle a mis papás que quería ser actriz, solo que ellos pensaron que se me iba a pasar y no se me pasó. No, no se me pasó nunca. Ajá. Eh, en- sí, entonces ahí ya yo empecé como a definir qué era lo mío, qué era lo que yo quería. Eh, y ahí empecé, digamos que para terminarlo del tema del bullying, también hubo bullying en el sentido de que, gracias a una obra de teatro que hacemos, por fin ellas me incluyen, o sea, en ese salón de clase me incluyen gracias a esa obra de teatro, y yo alcanzo a tener un corto tiempo de saber lo que era ir a fiestas con los amiguitos de ellas, que eran más grandes, porque yo era la más chiquita. Y empiezo como a vivir por fin una etapa como de donde me siento que hago parte de un grupo. Ujú. Y allí siguió el bullying porque me aceptaron por muy poquito tiempo, pero luego esos niños que me gustaban los empezaron a poner como en contra mía. De No. hecho, me gustaban dos.
no me gustaban todos. Y con el segundo, que fue como que el que más me enamoré, con él hicieron hasta lo imposible porque pues no pudiéramos ser novios, para que no pudiéramos, mejor dicho, para que él se olvidara de mí por completo. Entonces, que igual también siento que ahí Dios me estaba cuidando, porque la verdad es que era muy chiquita, entonces yo la verdad no me imagino teniendo novio tan chiquita, o sea, no me hubiera imaginado. O sea, la verdad agradezco que haya pasado así, pero obviamente eso tenía unas consecuencias, y las consecuencias era que mi soledad se hacía cada vez más grande, el hecho de sentirme sola, y eso me empezó a como a tener consecuencias también en cómo me relacionaba yo frente a la vida. Y aquí viene el tema Dios, porque yo me empecé a aferrar mucho a Dios, porque al sentirme tan sola, para mí lo único que yo tenía era Dios. A los 12 años fallece nuestra tía abuela, que yo la consideraba como mi mamá, y fue de las pérdidas más duras que yo he tenido, y lo más duro que me pasó en ese momento, porque a ella yo sí le contaba mis cosas, a ella yo sentía como esa conexión, y durante muchos años yo pensaba que ella era como mi mamá, o sea, que Dios me la había puesto a ella eh, como mi mamá, así yo no hubiera pues nacido de su vientre, que ella era como mi mamá, mi mamá. Entonces la pierdo a los 12 años, en ese momento tenía 12 años, y se aumenta este pensamiento de sentirme en soledad, de sentirme sola, de sentirme abandonada. Ahí empiezan las heridas que tenemos desde niños, y que tienen todo que ver con los adultos que vamos a ser. Entonces la pierdo a ella, y yo lo que hacía era refugiarme aún más en Dios. Entonces, en mis momentos de rebeldía, durante la etapa del colegio, era una rebeldía extraña, porque yo era la primera en el colegio que quería ir a misa. Era muy extraño, o sea, era una rebelde extraña, atípica. Yo era la primera que me amaba proclamar. Para los que no sepan qué es proclamar, es leer el Evangelio, o sea, leer la palabra, la Biblia, durante la misa. Y yo era la primera que amaba leer el Salmo. O sea, yo me sentía lo máximo leyendo el Salmo. Y entonces era una rebelde extraña, porque en mi rebeldía, eh, igual en mi rebeldía estaba Dios presente todo el tiempo. O sea, yo seguía, mi refugio era Dios y el teatro. Entonces era una rebeldía extraña. Y lo que más quiero aclarar aquí, para que nos vayan conociendo un poquito más, y en mi caso personal, eh, hay algo muy hermoso, y es que Dios todo lo hace perfecto. Y él sabía que si a mí me imponían mi fe, yo iba a ser la atea más famosa del mundo, porque todo lo que a mí me imponían, yo lo rechazaba automáticamente en esta rebeldía que tenía. Entonces, Dios todo lo hizo perfecto, porque mi mamá, que siempre ha sido muy creyente, nunca me obligó a nada que tuviera que ver con Dios. Nunca fue intensa, ella, que siempre ha sido muy intensa, nunca fue intensa, nunca me obligó absolutamente a nada. Entonces fui yo la que todo el tiempo, en esa soledad que sentía, era yo la que buscaba a Dios. Era el único momento en el que yo me sentía acompañada, en que me sentía con paz, en que me sentía con fortaleza para enfrentar ese bullying, con fortaleza para entender por qué yo no encajaba en ningún lado, porque solo tenía dos amigas, porque la gente no me aceptaba. Entonces, todo eso que cuando niños y adolescentes nos afecta tanto, pues yo lo viví así, de la mano de Dios. O sea, pegadita a Él y a la Virgen. De hecho, para terminar lo de la etapa de colegio, mi momento favorito y mi evento favorito del colegio era un evento que se llamaba La Serenata a la Virgen María, y era un rosario que se hacía en la noche, con muchos invitados, con las estudiantes, bueno, con los profesores, todo, y se llevaba mariachis, y en cada misterio del Santo Rosario se le cantaban canciones a la Virgen, y para mí eso era lo más top de todos los eventos
que hacía el colegio. Entonces siempre hubo una conexión muy fuerte, tanto con Dios como con la Virgencita. Y ya, bueno, llega el momento, digamos que los últimos años del colegio los viví un poco mejor porque pierdo un año y cuando, noveno de hecho, noveno de bachillerato, y cuando pierdo ese año, entro a un grupo donde por fin yo ya no era la más chiquita, donde por fin empiezan a aceptarme y pues por fin vivo lo que es tener amistades en este nuevo grupo. Y ya de ahí en adelante, lo que fue los últimos años del colegio, pues ya fueron un poquito mejores, porque ya no estaba tan sola, obviamente. Y ahí es donde ya confirmo que definitivamente voy a ser actriz. O sea, que no había otra posibilidad y que lo mío era la actuación. Y al terminar el colegio, decido irme a Bogotá a estudiar artes escénicas. Y aquí viene como el inicio de algo que yo nunca me imaginé, y es que las cosas nunca iban a salir a mi manera, sino que era a la manera de Dios. Que eso es difícil, eso es duro, pero que Dios nos moldea mucho en estos aprendizajes. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, y este podcast va a tratar muchísimo de eso, ¿cierto, Primi? Sí. Mucho, Es eso. demasiado, fundamentalmente, sí. Fundamentalmente es eso, sí. Entonces, bueno, aquí viene la parte en la que yo estaba obsesionada con irme a Bogotá, eh, y voy, me presento en la Casa del Teatro Nacional, que es un lugar muy bueno de teatro para estudiar teatro, y estando allí no quedo. Entonces es el primer no que recibo y que para mí fue durísimo. Entonces me devuelvo a Cali, sí, me devuelvo a Cali, entro en depresión, una depresión pues de igual de juventud, pero entro en depresión para mí ya era el fin del mundo, si no era ahí no había otra opción. Y estando en esa pequeña depresión, que igual gracias a Dios no había sido depresiva en ningún momento hasta ese día, mi vecina me dice, no, no más, no vas a seguir en cama, no te lo permito. Y me entrega un flyer, una publicidad de un lugar aquí en Cali para estudiar. Y entonces empiezo a estudiar en el Teatro Experimental de Cali, y a su vez entro a otra academia de actuación, y ahí empiezo a entrar en todo el mundo de las artes escénicas, que fue una etapa muy hermosa. Y estuve ahí un par de años y luego ya me fui a vivir a Bogotá. Y ahí empieza, digamos que las situaciones difíciles, aunque ya había tenido antes pérdidas de familia, la pérdida de mi tía, abuela, que era como mi mamá, y había tenido situaciones muy difíciles personales, pues en mi casa. Pero aquí la diferencia, pues con esta etapa de mi vida, es que yo estaba sola. O sea, yo me fui a Bogotá sola, también joven, o sea, no sabía muchas cosas de la vida, no tenía experiencia como de la vida. Y estando en Bogotá empieza un proceso bastante difícil, porque nuestra profesión, y digo nuestra porque ya mi prima les va a contar, pero también nos une la actuación, nuestra profesión es bastante compleja. Y entonces cuando yo viajo, me empiezo como a desunir un poquito de Dios. O sea, Dios siempre ha estado en mi vida, pero considero que esa etapa en Bogotá fue una etapa en la que yo me alejé de Dios, donde yo ya no iba a misa, donde yo empecé a tener como pensamientos de, pues es que es cuando a mí me nace. O sea, yo empecé a hacer las cosas a mi manera, Sí. todo a mi manera. Incluso habían Semanas Santas que yo no viajaba a Cali, a mi ciudad, sino que me quedaba en Bogotá, y yo en toda la Semana Santa ni siquiera iba a una Eucaristía, a una misa, o sea, no, o sea, me había alejado. Pero Dios, que es tan misericordioso, siempre estuvo ahí y usó las malas elecciones mías para el bien, para bien. Él todo lo usa para nuestro bien, para el bien de los que creen en Él.
Y estando en Bogotá, yo empiezo a entrar de lleno a toda la parte de televisión, del medio audiovisual, que es bastante oscuro, es un medio denso, es un medio que quiero mucho, pero que pues la realidad es que es un medio difícil, es un medio complicado. Pero Dios me puso un angelito que es uno de mis mejores amigos, que es actor, y yo transité toda esa etapa junto a él, no estaba sola completamente, lo tenía a él, pero obviamente habían situaciones que se presentaban como que me ofrecían droga, que todo eso en el medio es muy normal, pero como les dije y les conté un poco de mi niñez, siempre fui con mucho carácter, entonces, para mí era muy fácil decir no. Y eso sé que Dios lo hace todo perfecto y que también lo usó para que yo no me hubiera vuelto de pronto una adicta, que Ujú. probablemente pude haberlo hecho. O sea, no lo sé, gracias a Dios. Pero digamos que lo positivo de haberme ido sola era que ese carácter, esa determinación y mi personalidad, Dios las usaba para cuidarme, para protegerme. Entonces, de alguna manera, cuando me ofrecían cosas, a todo el mundo le decía que no, excepto algunos amigos que les dije que sí, pero aquí les confieso que la realidad es que en plena fiesta yo me hacía la que me metía la pastica y yo la escupía, o sea, yo no lo hacía, yo actuaba, yo usaba mi profesión. A veces es Entonces, más fácil en este mundo en el que estamos pretender que tener con el que lidiar, ay, pero ¿por qué tan aburrido? Y uno es como, ay, bueno, sí, sí. sí, sabes que sí, y sobre todo cuando tú quieres a la persona, o sea, porque cuando es una persona que tú no quieres, pues al menos para mí, yo sé que para muchas personas no, pero para mí sí era muy fácil decir no y quedarme como radical en el no, como no me gusta, no quiero, ¿sí? Que yo sé que muchos jóvenes no, que muchos jóvenes caen por querer pertenecer. Gracias a Dios, como yo nunca pertenecí, o sea, en mi colegio nunca, o sea, los Ya está últimos 2 acostumbrada. años, exacto, pero nunca tuve esa necesidad de pertenecer, o sea, Dios ya me había preparado durante muchos años para sentirme que no pertenecía y que no me interesaba pertenecer. Ujú. Entonces, eso Dios lo usó para librarme de aceptar cosas que no tenía que aceptar y que me iban a hacer daño. Entonces, pero claro, cuando llega ese amigo que tú quieres y te dice, ay, una pastica o un baretico o lo que sea, y tú, pero es que yo lo quiero, ¿cómo le digo que no? Sí, entonces Sí. a mí me pasó eso. Yo fui esa persona que yo no supe cómo decirle a mi mejor amigo o a mi otro amigo, gran amigo, decirle que no, pero por lo menos fui un poquito fiel a mí porque no consumí, o sea, lo botaba. No sentí esa presión de que porque te quiero entonces lo voy a hacer, no. O sea, le demostraba a la persona, te quiero y mira, sí, te lo estoy aceptando, pero inmediatamente lo voto. O sea, no voy a hacer algo que no quiero. Entonces, siento que mucho de mi personalidad me ayudó mucho para librarme de muchas cosas. Ujú. Pero de lo que no me pudo librar mi personalidad era del vacío que yo tenía, eh, que sé que muchas personas y mujeres se van a identificar, y era que yo durante casi toda mi vida hasta ese momento me sentía tan sola que yo buscaba, o sea, yo sentía que la única manera de yo no sentirme sola era encontrando al amor de mi vida. Ujú. Entonces, aquí fue donde mi personalidad no me salvó de buscar llenar ese vacío con un amor y lo peor era que lo buscaba en los lugares más tóxicos del mundo. O sea, tuve experiencias, la mayoría de personas que elegí estando en Bogotá eran personas ateas, eran personas que se burlaban de mi fe, pero yo igual les hablaba, o sea, les mencionaba a Dios. No era la loca que les estaba evangelizando todo el día o hablándoles de Dios todo el día, no, porque siempre he sido muy respetuosa de las diferencias, pero sí
yo no me cohibía. Si a mí me nacía decir, darme la bendición o decirle como voy a ir a la misa, o sea, porque quiero ir a misa, pues voy a misa, o sea, no ocultaba. O sea, gracias a Dios nunca hasta el momento he ocultado a Dios. Eso sí es algo que lo puedo decir como con felicidad, con gozo, que jamás estando en los lugares más anticreyentes, igual la gente sabía que yo creía. O sea, yo vuelvo al mismo punto de que nunca me ha interesado pertenecer y encajar. Entonces yo no hacía las cosas por los demás, ni para querer encajar. Y estaba en un medio donde en esa época, en su mayoría, nadie era creyente. O sea, éramos unos especímenes muy extraños y muy poquitos los que creíamos en Dios. Pero yo igual llevaba la bandera. O sea, con orgullo llevaba la bandera de yo sí creo en Dios. Para terminarles la historia de Bogotá. En Bogotá empiezo a tener, o sea, a saber qué es la vida, qué es lo que las consecuencias de irte de tu casa, de estar sola en otra ciudad. Entonces me encuentro con que elegí un medio bastante oscuro porque todo está permitido, todo, absolutamente todo, donde todo es normal, donde lo anormal es que tú seas, que tengas valores, que tengas principios, eso es lo anormal. Pero lo normal es que no quiero juzgar a nadie, ni esa es nuestra idea jamás en este podcast, pero la realidad es, o sea, yo solo puedo hablar de mi realidad. Y la verdad es que en el medio yo soy muy atípica, porque nuestro medio es muy liberal, donde literalmente no hay límites, o sea, Sí. hay que vivirlo todo. Y yo era de las primeras que sí me dejé contaminar un poquito en el sentido en que mis maestros de actuación todo el tiempo me decían, tienes que tener hambre de vida, tienes que vivirlo todo para poder interpretar esas vidas y esos personajes. Y por un momento yo sí caí en ciertas cosas, no de drogas, gracias a Dios, pero sí empecé a caer en este cuento de que tengo que vivirlo todo. Entonces, ¿cómo voy a estar solo con un hombre? O sea, yo tengo que tener Claro. muchas experiencias, Ajá. porque pues mis maestros me están diciendo eso. O yo me tengo que quitar todo mi pudor porque me debo al arte. Entonces yo pasé de ser una niña muy pudorosa que siempre estaba como cuidándose de no mostrar porque era mi esencia, pasé a ser la que no tenía ningún problema porque en los camerinos uno se cambia y no importa que hayan 20 personas y que te estén viendo 20 personas. Y yo pasé a ser de los extremos, pasé a ser la que se tapaba, la que tenía pudor de todo, a ser la que me podía quitar toda la ropa y que me vieran y no me importaba. O sea, porque pues yo soy actriz y me debo al arte. Entonces, de alguna manera, sí me dejé contaminar y sí fui perdiendo un poquito de mi esencia, o tal vez mucho en ese momento de mi esencia, porque pues yo no había crecido así. O sea, yo crecí con el pudor, con valores, con principios, con Dios todo el tiempo ahí. Entonces, sí empecé a irme un poquito hacia lo liberal. Entonces, empecé a tener relaciones con chicos ateos, empecé a buscar llenar esa soledad y ese vacío con relaciones sentimentales. Y tuve experiencias muy fuertes que las contaremos en otros episodios, que donde nos centremos como en el tema amoroso, en el tema Ujú. sentimental. Por eso no me voy a quedar mucho ahí para darle pie a mi prima, pero sí fueron experiencias que viví duras, difíciles, y se llega el momento de la pandemia. Por la pandemia, pues todos sabemos que todo colapsó, que ya no había trabajo, entonces yo no pude seguir en Bogotá. Y, y resulta, bueno, otro tema que no había tocado es que a mí nunca me había gustado el trago. Y lamentablemente, por mi profesión, empecé a tomar vino. Entonces, y luego ya no era vino, sino que ya era, si mis amigos traían otro trago, entonces yo tomaba. Y ahí
siento que eso lo hice no por encajar con mis amigos, porque ellos me respetaron que yo no tomara cuando no tomaba nada, sino que mi medio me llevó a tener que verme de alguna manera obligada a que si yo iba a un evento, no me podía acercar a un director si yo no tenía una copa con un trago. O sea, si yo estaba con mi botellita de agua, muy fiel a mí, no había manera de acceder a tener una conversación con un director o con un productor. Entonces, mi Claro. propio medio me llevó a eso. Dime. No, no, sí, o sea, eso nota mucho y yo me acuerdo mucho que una de las clases que nos daban, sobre todo cuando estuve en Estados Unidos, era cómo entrar en el medio y todo era acerca de socializar y Sí. véndete. Claro, sí, obvio. Si tú no, pues si tú no te vas a conocer, ellos no te conocen, pero Ujú. todo es en un ambiente, Contexto. en Ujú. un contexto de ese estilo. Exactamente. Entonces, claro, los primeros eventos que yo iba con mi botellita de agua, obviamente no socializaba con nadie. Entonces, eso me llevó a decir como yo tengo que tener algo en la mano y lo que menos feo me sabe es el vino. Entonces, ahí empecé como a cogerle el gusto al vino, Ujú. un gusto adquirido porque no venía en mí. O sea, yo era feliz sin tomar licor. Mi mamá no toma nada y mi papá tampoco es casi de tomar licor. Entonces, claro, yo empecé a adquirir ese gusto de alguna manera por entrar a mi medio, o sea, por tener alguna posibilidad laboral. Y lo más triste de todo, y esto quiero aclararlo, es que nunca tuve un trabajo por haber tomado trago, que es lo más triste de todo, o sea, la mentira que nos venden. O sea, yo nunca tuve un trabajo por haberme acercado a un director o a un productor con mi botella de mi copa de vino. Sí. O sea, es una gran mentira, porque eso no nos asegura absolutamente nada. Y sí nos puede llevar a incluso tener una dependencia al licor. Gracias a Dios en mí no pasó. Pero imagínense que si me hubiera encantado y me hubiera vuelto adicta y me vuelvo alcohólica, o sea, hay cosas que es mejor evitarlas y que si no nos gusta, mejor que no nos guste y hasta ahí. Pero pues hay que vivir y eso hizo parte de mi experiencia y lamentablemente yo sí caí con la gran bendición de que no me volví adicta al trago. Eh, ¿Qué otra experiencia viví? Bueno, eh, antes de terminar con la parte de cuando llega la pandemia, justamente mesecitos antes de la pandemia, yo empiezo a trabajar en un restaurante que se llama Andrés Carne de Res, que es muy famoso. Empiezo a trabajar ahí en la parte de circoteatro, que es toda la parte pues artística. Aprendí muchísimo, muchísimo estando ahí. Fue una experiencia muy bonita, pero ¿por qué quise contar esto? ¿Y por qué el Espíritu Santo me ilumina para hablar de esto? Porque lo que quiero destacar es que estando en este trabajo, un día me dice mi jefe que quiere hablar conmigo y yo dije, "Ah, hice algo malo, o sea, ¿qué pasó? Me van a echar, pensé. Y resulta que me dice como, no, mira, Daniela, quiero felicitarte, me ha gustado mucho tu desempeño y quiero también decirte algo que la verdad nunca esperé decírselo a ningún actor. Y yo, ay, Dios mío, o sea, yo dije, ¿qué me va a decir este señor? Y me dice, es que me llama mucho la atención que tú eres la única actriz que en sus redes sociales habla de Dios, que pone sus mensajitos de Dios. Y yo tengo un book para los que no saben qué es un book, es como una carpeta, un folder donde tiene las hojas de vida de todos los actores. Y él me dijo, yo tengo en ese folder, tengo más de 5.000 actores solo aquí en Bogotá. Sí. Y de esos 5.000 actores, pues nunca me había encontrado con alguien como tú. Y yo quedé en shock, yo no sabía si llorar, si saltar, si yo dije como, wow, o sea, por un lado estaba muy feliz y por otro lado estaba muy triste, porque yo decía, ¿cómo es posible que de 5.000 actores la única que hable de Dios sea yo?
Y no era como que hablara de Dios como en este momento, que este es un espacio para Dios y por Dios, sino que yo no tenía em, como ningún impedimento, no lo sentía y yo ponía mis salmos, ponía alguna parte de la Biblia, algún versículo, de vez en cuando, tampoco era que lo hiciera como hoy en día, Ok. pero solo yo. Entonces, por un lado dije, ok, Dios, gracias, gracias porque no te, o sea, nunca te he negado, nunca así me quedé sin trabajo, así no me den trabajo, nunca te he negado y eso es una gran victoria, al menos para mí. Pero era muy triste pensar que de 5.000 solo estaba yo. Entonces, por eso decido contarles este pedacito de mi vida. Y ya luego se llega la pandemia y por la pandemia pues me veo obligada a volver a mi ciudad, a volver a mi casa. Eh, y aquí empiezan unos años muy duros de perder a muchos familiares por cáncer, en su mayoría por cáncer, y de transitar y acompañarlos y cuidarlos en esta enfermedad. Eso también lo vamos a tratar en otro episodio porque consideramos con mi prima que casi las personas no hablan de cómo se vive el acompañar a alguien que tiene una enfermedad de este nivel. Y qué es lo que generan nosotros y cómo esto se ve relacionado con la fe. Entonces, eso lo tocaremos en otro episodio, pero sí empiezo a tener unas experiencias muy duras con esta enfermedad y mis familiares. Y durante todo este tiempo empezaron muchas conversiones en mi vida, porque otra cosa que no conté de Bogotá es que yo me volví nueva era sin saber que era nueva era. Entonces empecé a coquetear mucho con prácticas que están muy lejanas a Dios, como el Reiki. Bueno, yoga nunca hice, pero literalmente si hubiera tenido el dinero también hubiera hecho yoga. Hice registros akáshicos, creo que se dice. Bueno, canalización con los ángeles, me volví canalizadora de ángeles. Bueno, todo esto que es nueva era, que en ese tiempo nadie sabía que se llama nueva era y que yo pensaba que eso iba acorde a mi religión, a mi fe. Y me enteré mucho tiempo después que no, que estaba totalmente, o sea, que son el agua y el aceite. Pero en ese momento yo creía que era la más creyente, que era la más católica, pero que a la vez practicaba estas cosas. Me hacían las cartas de los ángeles cada 2 días, me las leían. Siempre estuve como muy, como que me hablaban del tarot y nunca me gustó. Nunca me gustó el tema del horóscopo y esto, pero sí el tema de los ángeles. Entonces por ahí me fui metiendo que el tal taller, que este otro taller, que bueno, en fin. Y cuando llego a Cali en el 2020, empiezo mi conversión, que para mí la conversión nunca termina hasta el día en que morimos. Es una conversión que va todo el tiempo, pero sí empiezo a tener una gran conversión, especialmente en el 2022, de la mano de San José, que es otro personaje muy importante en mi vida. Y con él, de la mano de él, empiezo a, a entender que lo más importante de tantas cosas que entendí, y es que durante toda mi vida yo creía que Dios había estado y era lo más importante, y resulta que no, que Dios sí había estado y siempre ha sido parte de mi vida. No he tenido una conversión de atea a creyente, no he tenido estos testimonios maravillosos que son como contundentes. En mi caso, mi testimonio no va por ahí porque Dios sí ha estado presente o sea, desde niña, de hecho desde bebé, eh, pero no ha sido un testimonio así, una historia así, pero sí en el 2022 yo logro entender a través de San José que Dios no era el centro en mi vida, que Dios siempre ha sido parte, pero que no era el centro, y que por eso yo me había alejado tanto del catolicismo, por eso había hecho nueva era, por eso él llega como a ordenar mi vida, y Él siempre va a llegar a nuestra vida
principalmente a eso, a ordenarla, a ordenarte a ti con tu pareja, a que busques los sacramentos. Él va a llegar a ordenarte tu fe, que tú entiendas qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que no hace parte de nuestra fe, qué es lo que está mal. Entonces, eso hizo San José en mi vida. Y ahí empezó mi conversión, donde yo les puedo contar que yo saqué miles de libros de Los Ángeles, de Nueva Era, que no sabía que era Nueva Era. Yo boté muchas cosas, que el atrapasueños, que el amuleto que me habían regalado en Bogotá, que esta cosa. Siempre he tenido una gran conexión con la naturaleza, me encanta, la amo. Y por esa conexión con la naturaleza, mientras estuve en Bogotá también me volví la niña de los cuarzos y amaba los cuarzos y que el cuarzo que te sirve para esto y que lo otro. Y de pronto en esa conversión junto a San José empecé a entender que eso no tenía nada que ver con mi fe, que yo estaba colocando mi fe en una piedra, en un cuarzo, que Dios lo creó. Entonces yo usaba mucho la palabra, las frases que el universo conspire a mi favor, la magia del universo, pero yo me creía la más católica y la más creyente. Entonces, entonces, todo eso poco a poco lo fui entendiendo. No es como que alguien llega y te dice, no puedes hacer tal cosa, no. O sea, es un proceso. Dios es un Dios de procesos y Él no te va obligando a nada. Él es hermoso, Él es paciente, Él te va enseñando poco a poquito, tú vas entendiendo, pero pues tú actúas según tu personalidad. Y como yo tiendo a esto de blanco o negro, entonces yo sí de una fui tirando todo, yo saqué todo eso de mi vida, dejé de seguir a todas las influenciadoras que canalizaban ángeles, que esto, que lo otro. Bueno, también en Bogotá fui donde chicas muy famosas que canalizaban con los ángeles y que te daban el mensaje de tu arcángel, de tu ángel. Y todo eso yo hice parte, yo estuve ahí. Y en ese momento de mi conversión, en el 2022, yo empecé a entender que eso no estaba bien. Era algo en mí que me lo decía, como el cuerpo, como el corazón, como que todo me lo decía. Entonces yo ahí empiezo a hacer un gran cambio en mi vida y como la conversión nunca termina, en los últimos años es cuando más me he acercado a Dios. Y yo sé que muchas personas que escuchen este podcast probablemente tengan una pregunta, Primis, y yo sé que tú me vas a entender esto que voy a decir. Y la pregunta es, ¿por qué no te volvimos a ver actuando? ¿Por qué no has vuelto a hacer una novela? ¿Por qué no has vuelto a hacer una película? Y yo les digo lo siguiente. Pasaron muchas cosas en estos últimos años y dentro de esas muchas cosas yo entendí que mi profesión la usaba a mi manera. Así como mi relación con Dios era a mi manera y yo iba a la iglesia cuando a mí me nacía y yo mientras tanto hacía reiki, esto y lo otro, pues Dios me permitió entender que, que mi profesión yo la había puesto en el lugar de Dios y eso fue muy fuerte para mí, porque según yo toda mi vida Dios era lo más importante. Resulta que de los momentos duros que he tenido en mi vida fue darme cuenta que ese lugar, ese altar que solo es para Jesús, yo se lo había puesto a mi profesión. Y que todo lo que Él permitió que yo hiciera, los proyectos en los que me hizo muy feliz, tantas cosas que viví, que atesoro mucho, fueron porque era lo que yo quería, era porque era a mi manera y Él nos deja ser libres, absolutamente libres. Entonces Él estuvo igual ahí, Él me protegió de muchas cosas, hubo muchos proyectos en los que yo no quedé, en los que lloré, en los que estuve acostada en una cama días porque no quedaba en un proyecto muy famoso, muy wow, muy... Pero yo sé que no quedaba porque Dios me estaba protegiendo. Y solo Él sabe qué es lo bueno para nosotros y lo que nos conviene. Y cuando somos suyos, porque en mi caso mi mamá me consagró a Él y me consagró a la Virgencita María y por eso me llamo María, en honor a la Virgen, Dios jamás nos deja solos, a nadie deja solo, pero especialmente cuando tus padres te consagran, o sea, él se hace ver
y Él está ahí firme. Por más de que tú te alejes, por más de que te olvides de Dios, por más de que lo que sea, de que te burles de Él. Bueno, en mi caso nunca me burlé, gracias a Dios, pero habrán personas que se hayan burlado. O sea, Dios siempre va a estar ahí. Y en mi caso, a mí me dolió mucho no quedar en muchos castings muy importantes, pero yo sé que Dios me estaba protegiendo y que cuando elegí a esas personas y esas relaciones tan tóxicas en las que yo me hice tanto daño, también sé que Dios estuvo ahí protegiéndome. Entonces, hoy en día, si me preguntan por qué no he vuelto a salir en televisión o por qué no hago alguna producción, algún proyecto, es porque yo entendí que ahora yo quiero que todo sea por y para Dios y que yo quiero que Él utilice el don que me dio, porque no es mío, no es porque, ay, me debo al arte, no, yo ya no me debo al arte, yo solo me debo a Cristo. Y sé que muchos colegas míos que amo van a decir, ay, es que se fanatizó, es que se volvió loca, no me importa, igual los amo con todo mi corazón. Solo el que siente a Dios y el que tiene esa experiencia con Dios, pues sabe qué es eso. Y eso nunca se lo vamos a poder explicar a alguien que no ha querido decirle sí a Dios. Entonces, obviamente nunca voy a juzgar a nadie, no quiero juzgar a nadie, pero sí sé que muchos piensan que de pronto la fanática, que la que se volvió un poquito loca, y yo igual los amo, así piensen eso, no me importa. Pero lo que sí quiero hoy en día es con esta nueva conciencia que Dios me está dando, le entregué básicamente el don que Él me dio y que sea a la manera de Él, no a la Sí. mía. Ujú. También por eso aprovecho, porque ya voy a finalizar, para decirles que no en vano el eslogan de este podcast es hágase en mí según tu palabra, que es lo que la Santísima Virgen María le dijo a Dios y bueno, en ese momento frente a la presencia del ángel, cuando la anunciación. Entonces, eso es lo que tanto mi prima como yo hemos elegido, decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra, con lo que venga, poniéndole al servicio los dones que Él nos ha dado. Entonces, seguramente nos van a ver a las dos en algún proyecto, sin duda alguna, para la gloria de Dios. Y estaremos ahí en una película, en una serie, en lo que Dios nos tenga, pero sí queremos decirle cada día de nuestra vida, hágase en mí según tu palabra. Y este ha sido mi testimonio, un pedazo de mi testimonio. Bueno, muchas gracias. Qué testimonio tan hermoso, Primis, y también tan fuerte y tan profundo en el sentido de haber tenido todas las experiencias que tuviste, haber podido como en algún sentido tocar el cielo con las manos, como decimos nosotros, con este mundo, y todo así tener la valentía de decir, no, yo trabajo para Dios y por Dios.